Bueno, hola, bienvenidos a todos a esta charla sobre el proyecto Make It Special. Make It Special es un proyecto, una iniciativa de la universidad que se realiza a través de Ibercibis, de Litresa, de la Universidad de Zaragoza y con la colaboración del FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Entonces, voy a explicar en esta charla una serie de proyectos, que son proyectos orientados a la ciudadanía y a la educación especial. Aunque no seáis de un perfil en el que esté en contacto con lo que son personas de educación especial o con discapacidades, no importa porque vamos a ver que este proyecto está orientado a muchos perfiles en el que pueden tener cabida muchas personas tanto como para colaborar como para proponer ideas o para proponer otras iniciativas dentro de este contexto, ¿vale? Entonces, empezamos. A ver, empezamos y bueno, yo me voy a presentar. Mi nombre es Adrián Blasco Carrillo. Eh, Entre comillas, soy un maker aquí en Zaragoza. Estoy trabajando en la Universidad de Zaragoza como técnico superior de apoyo a la investigación dentro de este proyecto que es Make It Special. También soy presidente de Zaragoza Maker Space, que si no lo conocéis es un lugar donde lo que somos los socios que conformamos el espacio, nos dedicamos a realizar proyectos orientados a la tecnología. Entonces, está también muy relacionado con este proyecto en el que, al fin y al cabo, lo que estamos buscando es un perfil maker que ahora os contaré. También soy profesor de nuevas tecnologías y jefe de departamento de sistemas de una academia que se llama Enseñalia. Y os voy a comentar, bueno, aquí tenéis el enlace de contacto por si de antes no sabíais que es Make It Special, tenéis nuestra cuenta de Twitter y la página web que es makeitspecial.ibercibis.es. Bien, el guión de la presentación va a consistir en 5 puntos, realmente van a ser 4 porque uno es la introducción. Y este guión tenemos pues una pequeña introducción sobre lo que es el tipo de proyecto de Make It Special, dónde se desarrolla y cómo lo estamos desarrollando. Y no sin antes, toda esta introducción va a venir acompañada de una definición de en dónde o el ámbito de actuación sobre el que se extiende. Sobre todo en el ámbito profesional aplicado a conceptos de terapia ocupacional o fisioterapia o educación especial. Aunque de primeras podría ser algo muy orientado a la educación especial, también existen muchísimos proyectos que están relacionados con este ámbito también sanitario, como puede ser el de la fisioterapia y bueno, de la terapia ocupacional. En el segundo punto también veremos de la definición de la situación actual en cuanto a lo que es la adaptación de todos los sistemas o todos los modelos comerciales que podemos encontrar dentro de lo que son nuestras necesidades o las necesidades de este ámbito. También vamos a proponer una serie de propuestas y también una serie de soluciones y qué perfil es el que tienen. Este perfil entra dentro de lo que es mucho la filosofía maker, que también lo explicaré, y también la economía circular, que al fin y al cabo consiste en poder sacar provecho de todos los productos que tengamos a nuestra disposición. Y al final de toda esta presentación hay una propuesta de ideas. Esta propuesta de ideas la vamos a abrir para los que estamos en esta videoconferencia, aunque también está abierta por internet a través de nuestra página web, en el que cada persona puede definir una propuesta de idea, una iniciativa para poder desarrollarla dentro de este contexto. Este proyecto no tiene un final, sino que lo que estamos buscando es gente que pueda definir cuáles son las necesidades para poder nosotros desarrollar el proyecto en sí. Y vamos a ver a qué nos estamos refiriendo ahora, ¿vale? ¿Qué es Make It Special? Vale, pues Make It Special es un proyecto que tiene una serie de objetivos definidos. El objetivo del proyecto en concreto es conectar el mundo maker de los Fab Labs con los profesionales y alumnos de los colegios de educación especial. Cuando estoy hablando de los makers y los Fab Labs y luego estamos hablando de profesionales y alumnos de los colegios de educación especial, no solo también a los profesionales, sino a las familias, digamos que estamos definiendo un público que está muy separado por una serie de intereses,
pero que realmente al final sí que están relacionados. Porque evidentemente mucha gente que está en los Fab Labs suele dedicarse a proyectos o a a un conjunto de proyectos que algunos pueden tener algo que ver y otros no tanto con lo que es la educación especial o las discapacidades, y entonces se pierde un poco el vínculo o el nexo de unión con estos públicos que son de diferente tipo. Al fin y al cabo, los profesionales siempre buscan información a través de plataformas que se dedican profesionalmente a este ámbito, y las familias, evidentemente, pues bueno, a lo que les pueden recomendar a través de su personal sanitario o médicos o especialistas, y al final no necesitamos unir cuáles son o definir cuáles son las necesidades para buscar una serie de proyectos y plantearnos objetivos. Entonces, estos objetivos también en el que buscamos necesidades dentro del ámbito profesional y familiar, seguimos una línea de una filosofía maker. La filosofía maker, no sé si alguna vez la habéis escuchado o habéis leído sobre ella, es una filosofía que se trata sobre el código abierto o que se trata sobre lo que son los proyectos colaborativos, que son adaptables y que suelen ser de bajo coste para hacer frente bueno, pues a muchas de las necesidades que tenemos hoy en día, que es el poder conseguir o cubrir unas necesidades con un coste mínimo. También entre los objetivos queremos impulsar la participación activa dentro de lo que es nuestra ciudad, no solo en nuestra ciudad, sino en otros muchos puntos de la geografía española. Colaboración social, no solamente puede colaborar una persona de forma individual, sino que puede haber distintos colectivos que también puedan estar en contacto. Lo que son los espacios inclusivos, al fin y al cabo, lo que son los makers y donde se desarrollan los proyectos tienen que ser espacios adaptados para ellos. Entonces, estos espacios deben ser inclusivos para todo tipo de persona que quiera acceder. Romper la brecha de género, hay una transparencia en la que voy a explicar un poco una de las consecuencias dentro de este ámbito sobre la brecha de género. Y un desarrollo dentro de nuestra página web. Estamos desarrollando un repositorio de proyectos orientados a esta educación especial. Al final os presentaré una serie de proyectos en el que podréis ver un conjunto de ideas que pueden cubrir varias de las necesidades que puedan existir dentro de lo que es el ámbito profesional o dentro de lo que son las familias. Pero luego también existen otras ideas a las que no podemos llegar o que no hemos abarcado. Entonces, es ahí donde entráis vosotros para poder ayudarnos en este objetivo. Bien, empezamos con una pequeña situación de lo que es género. Dentro de lo que es la educación especial, uno de los objetivos es reducir la brecha de género y, sobre todo, en lo que es esta situación de discapacidades, el 60% de la población con discapacidad son mujeres. Por lo que entonces no puede ser un caso aislado en el que no prestemos atención a este hecho. Además de que uno de los objetivos también dentro de lo que es esta serie de proyectos es el poder integrar a la mayoría de personas con discapacidad o con algún impedimento, es el poder acceder a lo que es el ámbito laboral, al mercado laboral. Y una de las consecuencias es que las mujeres tienen más dificultad para acceder al mercado laboral de una forma aún más pronunciada dentro de lo que es la población de discapacitados. Las mujeres cobran de media un 33% menos que los hombres que no tienen discapacidad. En términos, si no es un término de porcentual, 33% menos implicaría unos 8.000 euros menos al año. Entonces eso, digamos que es... merma todo lo que es una economía familiar prácticamente, siendo que tendríamos que invertir recursos en este ámbito, no solamente para los discapacitados o para los que tienen menos, sino para que se puedan sostener las familias en este contexto. Entonces, uno de los objetivos del proyecto es visibilizar esta desigualdad y reducirla en la medida que puedan aportar las ayudas. Y entonces, no solamente vamos a realizar propuestas, sino que vamos a establecer alguna serie de recursos en el que estén implicados el desarrollo de las personas para su entorno educativo y formativo.
Muy bien, pues con esta pequeña introducción voy a establecer también qué tipos de enfoque estamos elaborando dentro de lo que son las categorías de este proyecto. Si hay alguno de vosotros que no, igual la introducción no la ha especificado demasiado o no está relacionada con ella, bueno, para que veáis, vamos a establecer unas distintas categorías en las que hay algunos términos que pueden crear confusión, pero os lo voy a explicar. Tenemos 4 categorías que son control del entorno, prótesis, protección, educación. No tienen por qué ser estas las únicas, pero digamos que es un enfoque como para categorizar todo un genérico de cuál es nuestro ámbito en el que nos podemos mover para desarrollar proyectos en este contexto. Entonces, uno que creo que sí que es el que más confusión puede haber es el de control del entorno o el control adaptativo. El control del entorno, aunque parezca que es algo como muy abstracto, digamos que son la capacidad de las personas para que puedan, digamos, adaptarse a los mismos productos o a los mismos usos que tiene una persona normal. Por ejemplo, una persona que no puede jugar a una videoconsola, por ejemplo, en su forma de ocio, cuando tiene una discapacidad, no es la misma que la que puede tener una persona que no tiene ninguna discapacidad. Entonces no solamente existen las videoconsolas, evidentemente, pero existen muchísimos elementos en los que se les puede facilitar el acceso a muchos de los productos que tenemos hoy en día que digamos, estimulan o digamos, nos hacen avanzar dentro de lo que es el contexto social. En este caso, tenemos la estimulación sensorial, la adaptación a las nuevas tecnologías, las actividades cognitivas y una mejora de la reminiscencia. En este caso, la mejora de la reminiscencia quiero decir también relacionada con las actividades cognitivas al poder crear actividades que hagan que los recuerdos sean más duraderos. Luego también tenemos algunos modelos de uso, productos adaptados o alternativos. En este caso lo que quiero decir es que los productos muchas veces tienen que venir con una adaptación al tipo de discapacidad, sobre todo cuando la discapacidad es variable. Evidentemente, los productos no están adaptados de la mejor manera para poder darles uso. Si hay una persona que tiene una discapacidad, pues entonces tiene que buscarse un poco, digamos, una alternativa. El siguiente punto sería el de las prótesis. Aunque parezca que no está relacionado, sí que está relacionado porque, en cuanto a la educación especial quiero decir, pero sí que está relacionado porque muchas veces las enfermedades neuromusculares o lo que es una discapacidad que pueda ser de una discapacidad motriz, tiene que venir también a veces con algún tipo de ayuda, como puede ser un tipo de prótesis. No solamente estamos hablando de prótesis, sino de tipos de ayudas para la musculatura o para lo que es ya lo diré, para lo que es el movimiento de nuestras articulaciones. También queremos conseguir con esto que el desarrollo de prótesis tengan o ofrezcan una autonomía para la persona que las está utilizando, para que sean también para rehabilitación, para movilidad reducida y dispositivos de actividad motriz y eliminación de limitaciones. ¿Vale? Otra tercera categoría sería el de la protección. En este apartado de protección tenemos el de adaptación de dispositivos para que no eviten molestias y para que sean más seguras en cuanto a lo que es el manejo de adaptación del entorno. Este también estaría relacionado con el de control del entorno, porque existen muchos productos que no pueden estar adaptados para que nos den la mayor seguridad en cuanto a una discapacidad. Y el último, que no por ello menos importante, es el de la educación. En la educación tenemos que hacer hincapié en que no los recursos que puede hacer una persona que no tenga una discapacidad es igual para una persona que sí que tiene una discapacidad. Entonces tenemos que adaptar todos estos recursos y acceder a nuevas tecnologías, incluso un desarrollo de lo que se denominaría un currículum. Es decir,
cómo una persona dentro de su discapacidad puede desarrollar una serie de competencias para que luego las pueda poner en uso en su ámbito o mercado laboral. Vale, pues entonces, definidas estas 4 categorías, que además luego las veremos más en profundidad con todo lo que son los proyectos que voy a explicar, que vamos a establecer también unas nuevas categorías de lo que es el marco social. En este caso, hacemos 3 categorías definidas como profesionales, familias y makers. Los profesionales, digamos que son las personas que están día a día tratando con este tipo de problemas en el ámbito educativo y sanitario, pueden estar relacionados con lo que es el ámbito de educación especial, la terapia ocupacional o la fisioterapia, y muchas veces de lo que son los centros donde se llevan a cabo la actividad, hay muchas de las actividades que pueden no estar adaptadas para todos los tipos de personas. Entonces tienen que buscar un poco las alternativas para poder, digamos, con un bajo coste, el poder llevar a cabo distintas actividades que puedan hacer que la persona desarrolle todas estas categorías que antes hemos definido, como son la independencia, como son la mejora continua de las habilidades, etc. También dentro del entorno familiar, también vamos a definir que existen una serie de necesidades relacionadas con la rutina diaria y la independencia de la persona. Sobre todo, ahora en estos días en los que estamos todos confinados, claro, no tenemos, a veces hay gente que puede estar en algún espacio un poco más desfavorecido o que no pueda enviar a una persona a un centro donde haya cuidadores o responsables legales. En este caso se complica cuando las familias tienen personas a su cargo y además tienen que tener un trabajo con el que poder sostener a la familia. Entonces, aquí existe un punto de inflexión en el que las familias también tienen que definir o llevar a cabo una serie de propuestas para poder establecer una diferencia. Y el tercer punto, o el tercer público, que realmente no es el afectado en cuanto a la cuestión de discapacidad o educación especial, sino que son los makers, los atlas, los espacios makers, como la oferta de que existen recursos dentro de la sociedad en el que se ponen a disposición los recursos de fabricación y el conocimiento para adaptar todas estas que a lo que podríamos llamar ideas o proyectos a las tecnologías de hoy en día. Al fin y al cabo, estamos viviendo en el siglo XXI y tenemos, las limitaciones técnicas no existen y existen ámbitos en los que no, por ejemplo, los profesionales y las familias no tienen por qué entender mucho sobre tecnología electrónica y programación, pero existen muchas personas que están dispuestas a ofrecer estos espacios y el conocimiento, siendo que siempre que haya una mejora dentro de lo que es el ámbito social. Y entonces vamos a hacer hincapié en estas colaboraciones o en esta especie de círculo que se cierra en contacto con estos 3 grupos, ¿vale? Entonces, aquí existen situaciones de cada ámbito, tanto para los profesionales, familias y makers. Los profesionales en el ámbito educativo y terapéutico disponen de un formato predefinido con limitaciones y el material disponible que tienen en el centro. Los materiales que tienen las personas en las que tienen que cubrir una serie de necesidades de este tipo suelen ser muchas veces costosos, sobre todo si existe lo que es una oferta y una demanda. Pero luego también hay muchos puntos en los que no existe un gran grado de adaptación a lo que, aun a pesar del coste. Es decir, si en el material no dispones si en el centro no disponen de un material, entonces tienen que buscar esas alternativas. Y muchos profesionales lo que hacen es intentar aportar un nuevo conocimiento, pero se encuentran con que no existe una biblioteca de actividades documentada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando una persona quiere entrar en el ámbito de la tecnología para crear una pequeña diferencia de lo que se estaba haciendo antes a lo que se estaba haciendo ahora, se encuentra con que tiene que, digamos,
estudiar un grado más de cómo poder aportar todas estos proyectos o estas nuevas necesidades, siendo que antes no estaban elaboradas. Hay algunas que sí que están elaboradas, pero para el profesional le implica un doble trabajo. Entonces, existen muchos casos en los que este doble trabajo puede ser, puede llevarse bien a cabo, otras veces no tanto. Y bueno, a veces con mucha prueba y error, pues se consiguen los objetivos y otras veces a prueba y error, pues se puede quedar en una intentona, como quien dice, ¿no? Las familias también tienen esta necesidad que requieren de unas facilidades para cubrir las necesidades de sus hijos o de su entorno compatible, tanto con el trabajo como su sustento. Entonces, estas necesidades son variables dependiendo de cada formato de familia, evidentemente, pero luego también el tipo de discapacidad o que tengan en casa, ¿vale? Entonces, no existe una adaptación completa, no existe un producto mágico que tenga las soluciones para todo. Existen muchos productos comerciales que sí que dan respuesta, evidentemente con un coste añadido, pero la mayoría, sobre todo si son productos comerciales, son productos que vienen de fábrica, que vienen en serie y digamos que no existe una adaptación completa a cada caso de uso. Entonces, este puede ser un problema que, bueno, cada familia puede encontrar una solución concreta, pero existen otras opciones alternativas para poder desarrollar. Y el último punto, que es el de los makers, en este caso es la oferta de que existe, o sea, un maker es una persona con un interés en aprender y desarrollar proyectos relacionados con la ciencia y la tecnología. Entonces, un maker es una persona que busca mucho por internet cuáles son los objetivos que quiere desarrollar. Y antes estaba hablando sobre los profesionales cuando tienen que buscar muchísima información. Cuando buscan información sobre un tipo concreto, pueden encontrarse con un montón de proyectos de los que no está pues, muy adaptado para poder desarrollar al 100%, y de toda la información que existe en Internet hay que filtrar mucho. En cambio, un maker que sí que prácticamente está acostumbrado a buscar proyectos y a llevarlos a cabo, sí que sabe filtrar esa información para saber qué es lo más válido y lo que menos. Entonces, esta aplicación de la tecnología se basa en una filosofía basada en el conocimiento libre, en compartir y en lo que es el concepto sostenible y social. Entonces, tenemos que, sabiendo estos tres ámbitos o estas tres situaciones, cómo podemos coger cada una de las partes y unirlas para poder desarrollar los proyectos que comentaremos a continuación. Cada una de las personas que tenemos que tienen un grado de dependencia tiene que elaborar digamos, una actividad tanto en las tareas domésticas como lo que es el trabajo, el hogar, la educación y su propio ocio. Entonces, todas estas actividades que puede llevar a cabo una persona en lo que es a lo largo de su vida o, bueno, en su día a día, suelen tener estos 4 puntos, seguramente tendrán más, pero las más concretas, en este caso cuando pongo actividades escolares también se podría referir a la actividad laboral, el cuidado personal, el ocio y la movilidad. Entonces, estos 4 puntos que digamos que tienen un grado de importancia son un poco el contexto en el que vamos a definir los proyectos en los que vamos a movernos, ¿vale? Entonces, en las actividades escolares, como antes decíamos, estos recursos nos vienen dados por lo que pueden ser nuestros cuidadores o los que podrían ser los profesionales en los que nos darían unos materiales con los que poder trabajar. La accesibilidad, en este caso, el que una persona pueda tener un material, no solamente estoy hablando de un material en formato papel, como puede ser lo más habitual, sino la accesibilidad a las nuevas tecnologías como puede ser un móvil, un smartphone, un ordenador, que también puede usarse o que también puede ser usado por una persona con una serie de discapacidades, pero claro, la accesibilidad es esa ventana de ajustes en las que tenemos que configurar nuestro sistema operativo para poder definir
o para poder facilitar cuál es ese acceso a todo lo que es nuestra red, a nuestros recursos, etc. Me imagino que la mayoría podría, por poner un ejemplo, podría ser el de poner el tamaño de letra más grande o que las pulsaciones del móvil se cojan con mayor sensibilidad. En este caso es a lo que me refiero con accesibilidad. No solamente existe la accesibilidad para el móvil, sino también existe la accesibilidad para lo que es un formato de PC o para lo que es un formato de ocio también para otras actividades que también implican tecnología. Los recursos, en cuanto a actividades escolares, los recursos me refiero en este caso a dónde existe una especie de biblioteca donde cada persona, cada alumno o incluso cualquier profesional pueda acceder y ver una especie de temario, lo que podría ser un lesson plan, que existen evidentemente, pero cuando estamos tratando de aplicaciones o proyectos nuevos para poder implementar como ayuda, no suele estar casi nada documentado, no suele estar elaborado o documentado. Y bueno, en cuanto a actividades escolares, el tipo de ayudas, que también pueden ser otros dispositivos como, que puedan hacer mejorar o facilitar la vida al alumno, al niño, en pequeñas cosas y que, pues, por ejemplo, levantar un peso o tener agarres para poder levantarse, este tipo de cosas que deben ser pequeñas, pero cada pequeña acción conlleva un desarrollo más avanzado. El cuidado personal también es muy importante, no solamente en el espacio de la educación especial, sino también en el de la terapia ocupacional. También estamos hablando de modelos de terapia ocupacional porque muchas personas dependientes requieren de dispositivos para poder realizar estas acciones. Luego veremos un repositorio de proyectos en el que están muy bien definidos muchas de estos elementos del cuidado personal y que se pueden replicar fácilmente para lo que es un contexto, en este caso Maker, para poder desarrollar en cualquier otro ámbito sin tener que ir a comprarlo a una tienda, por ejemplo. Entonces, aquí en cuidado personal puede ser tanto el lavado como la seguridad en el baño, los productos de aseo, ayudas para incorporarse o, bueno, también está aquí la alimentación, que también es un tipo de cuidado personal, aunque también existe todo un rango de cuestiones en cuanto a alimentación. El ocio, bueno, empezaré mejor por la movilidad. La movilidad, digamos que es un poquito más difícil definir un proyecto en este contexto del proyecto, cuando digo el proyecto de Make It Special, porque la movilidad suele conllevar pues, o una silla de ruedas, que puede ser el típico icono sobre lo que es una discapacidad, pero no solamente en cuanto a movilidad, sino que los aparatos son bastante grandes como para poder hacerlos cada uno en casa, como para poder crearlos uno mismo. Entonces, estos sí que son un poquito más difíciles de obtener, pero se pueden también asociar otros elementos, como pueden ser apoyos, elementos de seguridad, sensoriales sobre todo, en el que una persona que tenga dificultades en alguno de estos sentidos pueda seguir, pues eso, pues con unas pequeñas ayudas sensoriales, el poder seguir un camino u otro, etc. En el formato de ocio, que haya un acceso a productos diseñados para ese ocio concreto. En este caso, tipos de juegos, manualidades, arte. Ya digo que no solamente también podría estar relacionado con la terapia ocupacional para la gente dependiente, en el que tienen que estar específicamente diseñados los elementos y que no podrían estar, por ejemplo, en un producto comercial como tal. Muy bien, entonces, establecido lo que es un contexto de cuál es el ámbito en el que nos movemos, cuáles son las personas que están involucradas y cuáles son un poquito las necesidades que se quieren desarrollar o que se quieren llevar a cabo, vamos a establecer una visión un poquito más de lo que puede ser una persona maker, una persona que está, digamos, buscando tipos de proyectos para llevar a cabo. Y bueno, si hay algunos que estéis relacionados con estas plataformas, que existen varios recursos disponibles en Internet,
No voy a decir que sean las únicas, pero digamos que son los formatos de referencia. En este caso, tenemos 5 puntos definidos, en los que los 2 primeros son donde poder buscar tipos de proyecto en el que nosotros poder definir qué es lo que queremos o si ya está inventado. Evidentemente, para empezar a realizar un proyecto, no tenemos que ofendernos en que nosotros vamos a inventarlo de primera. Seguramente ya existirá algo, o bueno, puede no existir, pero la mayoría de cosas ya están inventadas, por lo que entonces vamos a buscar, en este caso, cuál podría ser un aparato que podría ayudarnos en esta búsqueda. Entonces, el primer punto es un repositorio de archivos 3D. Empezamos por aquí porque dentro de lo que es la comunidad Maker, nosotros utilizamos mucho lo que es la impresión 3D. Si tenemos una impresora 3D y es un objeto fácil de imprimir, entonces vamos a meternos en esta página web de aquí que se llama Thingiverse y aquí dentro buscaremos o encontraremos muchas alternativas que pueden ayudarnos. En este caso, me imagino que sí que se ve la página web, ¿verdad? ¿Me lo podéis confirmar? Sí, sí, se ve perfectamente. Vale, ok. Muy bien. Entonces, esta página web, me imagino que si no la conocíais de antes, realmente es como un repositorio en el que muchas personas ponen aquí diseños 3D, que puede ser de cualquier cosa. Entonces, el concepto o, digamos, el problema que tenemos que buscar es cuál es la palabra clave que, digamos, nos define nuestra búsqueda. En este caso, siempre tiene que ser un nombre en inglés porque la mayoría de productos o la mayoría de elementos, diseños están en inglés. Entonces, yo os voy a decir 2 de las palabras que se suelen utilizar más para este público, ¿vale? En este caso, Assistive. Assistive, veréis que cada uno de estos elementos son pequeñas ayudas que impresas en 3D pueden ayudar a cualquier persona a realizar cualquier actividad. Entonces tenemos como llaveros adaptados de una forma pues, que sean más grandes en cuanto al agarre, que sean ayudas para la comida, con más dientes, con más... Entonces son elementos que puede ser que en nuestra tienda habitual no estén disponibles, pero simplemente con una impresión 3D podamos cubrir esta pequeña necesidad. He de decir que este repositorio no es oficial de esta va a ser la solución de tu vida, evidentemente, porque, claro, estos elementos se pueden romper, pero dado su bajo coste, puedes rediseñarlos y puedes identificar cuáles son un problema para poder imprimirlo de nuevo y hacer una mejora, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos que veis aquí, pues pueden ser ayudas para lo que puede ser la escritura, para que puede ser la ayuda de una comida, en este caso, pues una cuchara adaptada, donde crear la firma o sea, como campos concretos donde escribir. O sea, son modelos 3D que, aunque no están categorizados de alguna manera, existen y que se pueden imprimir y desarrollar y con una simple búsqueda. Habéis visto que he metido en una página web, he puesto la página Assistive y ya puedo empezar a buscar estos elementos que más o menos pueden responder a mis necesidades o no. Evidentemente, con la palabra solo Assistive tendría que añadir más cosas para concretar. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer una prótesis 3D, aquí tendría yo el modelo de una prótesis 3D, que además también lo veremos más adelante, porque sí que vamos a tener una categoría de prótesis 3D. Otros modelos, como pueden ser ayudas de apoyo, o incluso cosas que parece que puedan parecer obvias, pero que pueden ser para la persona una ayuda sustancial en su actividad del día a día. Entonces, la primera palabra podría ser assistive y luego tenemos una que es adaptative. A ver si la pongo bien. Muy bien. Que estas son las que yo más utilizo para poder buscar proyectos en este sentido. En cambio, mira, en esta no tiene tanto la búsqueda, pero adaptative sí que responde mejor cuando lo buscamos en Google, la verdad. Otras cuestiones podría ser como el de una prótesis, pues entonces podríamos meter la palabra de prótesis
en inglés y veríamos que existen muchísimos elementos también disponibles para imprimir en 3D. En este caso estaríamos hablando, pues veríamos que tenemos prótesis completas, como puede ser de una mano o de una pierna incluso, que parece ser que antes era algo muy complicado, incluso prótesis parciales. Prótesis en las que solamente cubren partes pues, que una persona no pueda tener. Incluso podrían ayudar para lo que es un movimiento de un pulgar, lo que es la pinza, para poder agarrar elementos. Pues aquí tendríamos muchísimas alternativas para poder imprimir y desarrollar. ¿Vale? Una opción que es muy buena también dentro de esta plataforma es que si te haces una cuenta puedes crear tu biblioteca de las cuestiones que más te interesen. Es decir, que si yo estoy buscando o me estoy enfocando a prótesis, pues puedo crear una colección para ir guardando cuáles son, pues como la lista de reproducción de música, cuál es la que más voy a utilizar o cuál es la que menos. ¿Vale? A ver un momentito que he perdido el PDF. Ahí. ¿Dónde estamos? Bueno, lo voy a volver a abrir. A ver. Vale, pues a partir de aquí tendríamos la plataforma de Thingiverse, que también he de decir que no existen, o sea, existen más páginas web en las que podemos buscar elementos de 3D, pero que sepáis que esta es la referencia para poder empezar. Existen otras muchas más, evidentemente, e incluso hay algunas que son de pago. De pago no significa que sean ni mejores ni peores, pero es bastante posible que si queremos buscar una respuesta de alguien profesional que haya encontrado, pues eso, que haya una prótesis que no se rompe, por ejemplo, o hay una ayuda que ya está dedicada a ese objetivo, pues entonces por un módico precio la puedes obtener y la puedes imprimir en tu casa. O en tu casa o en algún makerspace de la zona. Bien, si nuestro proyecto en concreto no se basa en lo que es un archivo 3D o una impresión 3D, podríamos buscar tipos de proyecto dentro de estas dos variantes que serían Instructables y Hackaday. También he de decir que no son las únicas que existen, pero sí que es un recopilatorio de que solamente con una simple búsqueda podríamos ver si es la que más se adapta a nuestras necesidades. También he de decir que estas páginas web, a lo que es un repositorio muy extenso, existen páginas dedicadas solamente a el concepto de educación especial, como quien dice. Es decir, que por mucho que nosotros busquemos aquí, digamos que serían las páginas de referencia a las que se enfrentaría, como ya he dicho anteriormente, nuestro profesional a la hora de buscar, empezaría a buscar a través de estas plataformas y habría un montón de información que, bueno, pues dependiendo de de cómo ha trabajado en estas plataformas o qué soltura tiene, pues puede encontrar una dificultad o puede encontrar la solución a lo que estaba buscando. Pero digamos que estas tres páginas serían, digamos, los recopilatorios donde podemos buscar un comienzo de algo que ya hayan creado en el objetivo de nosotros, una necesidad que queremos buscar. El tercer, cuarto y quinto punto son más unas necesidades de lo que necesitaríamos para poder llevarlo a cabo. Una cosa es buscar el tipo de proyecto o si existe dentro de nuestros de Internet. Luego sería el apartado de fabricarlo. En el caso de no haber encontrado ningún proyecto que se adecue a lo que nosotros queremos desarrollar, siempre está la posibilidad de desarrollarlos nosotros desde el principio, pero eso implica un grado más de especialización. En este caso, cuando estamos hablando de recursos de fabricación, lo que definimos es que existen Fab Labs o Makerspace, talleres, que son establecer como un punto de encuentro para la creación de proyectos con una serie de máquinas que sí que nos permiten hacer de una forma fácil lo que queramos o sin invertir demasiado tiempo. Evidentemente, dentro de estos centros, la gente es de alguna manera especializada para poder utilizar ese tipo de máquinas que seguramente estarán encantados de aportar
los recursos que tienen para poder solventar cualquiera de las necesidades que tiene cualquier persona. Y también no solamente los recursos de fabricación, sino el conocimiento. En función del grado de dificultad, evidentemente existen proyectos que son bastante más fáciles y otros bastante más complicados. Se requiere de la ayuda de un profesional si nosotros no estamos, digamos, por la labor. El grado de dificultad, digamos, los voy a comentar más adelante, pero vamos a partir de que queremos imprimir un modelo 3D y si queremos aplicarle además una electrónica, pues entonces vamos aumentando cada vez un grado. Entonces, este grado, si nosotros no lo podemos disponer por nosotros mismos, tendríamos que buscar a una persona especializada para ello. Y al final del todo, que he añadido lo que es la documentación del proyecto. Hay muchas veces que se desarrollan proyectos que pueden ser muy útiles y o no se documentan o no están adecuadamente pues eso, elaborados para que a otras personas les pueda servir. Este es uno de los objetivos del proyecto Make It Special, ya que lo que buscamos es poner a prueba distintos proyectos que ya se hayan realizado, es decir, no vamos a inventar tampoco nada nuevo, pero de lo que vayamos a desarrollar que esté documentado para que una persona sin necesidad de elaborar demasiados o de buscar demasiado a través de Internet, que haya un camino directo para una persona que no sea especializada. De tal manera que los tres últimos, el penúltimo y el antepenúltimo punto sea más bien un concepto de necesito a alguien que me dé un poco de consultoría. Pero si está bien documentado, hay muchas veces que ni siquiera la persona tiene que requerir de algo más, como puede ser un proyecto que incluso cobrarían por ello. ¿Vale? Vale, pues entonces vamos a empezar lo que son los proyectos en desarrollo, lo que es el grueso de todo esto que estamos elaborando. Aquí voy a proponer distintos proyectos, no solamente de los que estamos elaborando, sino de los que otras muchas plataformas también están proponiendo. Entonces, en este caso, aquí tenemos 5 alternativas que están orientadas a lo que es la educación especial. Siguientes serán otros 5 que estarían más orientados a lo que son fisioterapia ocupacional o fisioterapeuta. Y otros 5 que más que proyectos en sí van a ser recopilatorios de otras muchas alternativas que están documentadas. En este caso, los que estamos haciendo nosotros en esta página web de Make It Special son aplicar lo que es, o lo que se denominamos la robótica educativa para aplicarlo sobre lo que se llama el control del entorno. Es decir, que una persona, un alumno, pueda desarrollar una actividad con estos elementos. En este caso tenemos el primero, que es un control del entorno en el que ponemos en comunicación 2 elementos, en este caso es un robot y otra plataforma, y podemos crear un juego. En este caso estamos utilizando lo que se llama un Scornabot. El Scornabot es un proyecto de robótica educativa que se está utilizando en muchos colegios, pero no sé si se está elaborando también en lo que son centros de educación especial y es una buena alternativa. Otra de las alternativas también es juntar todos estos elementos con lo que es la plataforma Makey Makey. Que Makey Makey, hay mucha gente que también lo está aplicando en colegios dentro de lo que es el concepto de la educación STEAM, que es ciencia, tecnología, arte, matemáticas e ingeniería. Entonces, este apartado de tecnología, donde lo están aplicando dentro de los colegios, también puede ser aplicable dentro de los centros de educación especial con muchos conceptos distintos. En este caso tendríamos un robot, en este caso tendríamos digamos un Makey Makey para controlar este mismo robot de forma remota. Y este otro mismo Makey Makey también para controlar, a ver si lo digo, cuestiones de accesibilidad, que también voy a explicar más a continuación. Este cuarto punto es un producto que también estamos desarrollando, pero ya es adaptado por Xbox. Xbox, que es la plataforma de videojuegos de Microsoft, pues ha desarrollado lo que es un controlador para estos modelos de asistencia. Existe aquí un enlace de una página web
en el que podremos ver en qué se basa. Este, digamos, es el más interesante, tiene un precio de 89 euros, 90 euros más bien, y entonces podemos ver que podemos crear lo que parece lo que es un panel en el que una persona puede entrar en contacto con, pues en este caso estaría jugando o un videojuego, o estaría controlando el ordenador, o estaría realizando muchas actividades que podrían ser, o sea, que podría ser más dificultoso si solamente tuviéramos un teclado y un ratón. En este caso tendríamos una serie de pulsadores y tendríamos niveladores también, que son como una especie de pedales, y asociarlos a cada uno de los botones del ordenador. Entonces, es una alternativa, puesto que la persona puede adaptar todo lo que es el contenido, es decir, puede adaptar todo lo que es el espacio de control para poder desarrollar una actividad concreta. Seguramente también existirán otros elementos, pero este es uno de los que más nos ha llamado la atención, incluso no era tan caro de los que hemos encontrado. A ver, un momentito, voy para abajo. Vale. Makey Makey es, digamos, la opción barata de este modelo Xbox controlador asistivo. Makey Makey, no sé si lo conocéis, es un elemento o es una placa que en contacto, o sea, o desde el USB del ordenador, nosotros podemos mandar comandos, digamos, estableciendo una especie de comunicación electrónica con distintos elementos. En este caso, pues podríamos poner tanto unos plátanos y haciendo contacto entre dos posiciones, entonces estaríamos mandándole un comando al ordenador. ¿Qué es el concepto de todo esto? El concepto de todo esto es que existen muchísimas actividades elaboradas ya solamente para educación. Entonces, lo que queremos hacer es buscar cómo podríamos aplicar estas actividades dentro de un contexto de educación especial. En este caso, yo podría coger y crear un mando totalmente parecido al que os he enseñado antes de Xbox, en el que tendríamos un panel con botones y teclado o con pedales, y con un formato de juego hacer exactamente lo mismo. Esta plaquita es bastante más asequible y podemos realizar una serie de actividades que son bastante interesantes dentro de lo que es, en este caso, control del entorno. En este caso, lo que estamos buscando es que nuestro alumno o que la persona que estamos realizando la actividad tenga una visión de que puede realizar más cosas dentro de lo que puede ser, pues, un ordenador, un dispositivo electrónico, etc. Bien. El último concepto que tenemos aquí es el de Android, aunque realmente no es Android como tal, es un concepto de accesibilidad. Este es una variante, ya que los sistemas operativos que estamos utilizando nosotros día a día tienen unos ajustes de accesibilidad que, claro, solamente, a menos que nosotros estemos dentro de la problemática, sabemos que existen y las podemos configurar, pero muchas otras personas puede ser que no. En este caso, Android sí que dispone de lo que se llama un Switch Access for Android. En este caso, este elemento es lo voy a explicar yo porque lo pondría en un vídeo, pero sería como una especie de botonera que comunica al móvil a través de Bluetooth qué acción quiero realizar. Es decir, a ver si tuviera por aquí es que sí, tiene este nombre. A ver, lo voy a poner. Android Switch Access. Es este de aquí. A ver. Vale. Aquí lo veis bien el vídeo. Sí, se ve bien. Muy bien. Turn on switch access in the accessibility settings menu. This will enable linear scanning and allow the use of the switch or keyboard to interact with your Android device. Start scanning by pressing the switch, and once the item you want is highlighted,
select it by pressing the switch again. There are many hardware options available. Choose what works best for you. To change options or access the setup guide, select Settings within the Switch Access menu. This menu offers customized options to meet your individual needs. From messages to maps, access your world with Switch. Ok. Bueno, no sé si ha quedado un poquito claro cuál es el concepto. Digamos que un apartado que tiene Android es la adaptación para la accesibilidad, pero tenemos dos botones en el que podemos controlar realmente cuáles son las acciones. Entonces, estas acciones con solamente dos botones nos permiten hacer además también una adaptación de qué es lo que hace cada botón, que se tiene que configurar previamente para poder utilizar lo que es el móvil. En este caso, lo que estaríamos haciendo es definir primero cuál es nuestro caso de uso y luego ya dejar a la persona que lo utilice como mejor le convenga. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Pues que si una persona tiene que chatear, entonces puede hacerlo a través de un dispositivo externo en vez de tener que teclear a través de lo que son las teclas tan pequeñas del móvil. O tiene que teclear o jugar incluso o hacer cualquier actividad con el móvil, siendo que es un dispositivo tan pequeño, pues existen, digamos, esta opción que incluso te la está proporcionando ya el propio sistema operativo de Android pensando en estas cuestiones. Entonces, este también es un formato que tenemos que tener en cuenta para poder elaborar. Existirán otros modelos que también definiremos a continuación, no solamente con Android, sino también con cualquiera de los ordenadores. Pero en este caso es un buen formato para poder hacer que una persona sea independiente para el caso de uso en el que es un móvil. ¿Vale? Bien. Siguiendo con el apartado de antes, ya hemos elaborado algunos elementos de lo que es el control del entorno que sean adaptativos. Ahora vamos a desarrollar algunos que están en cuanto a prótesis y en cuanto a movilidad y protección. Existen, como habéis visto en la página de Thingiverse, que si yo introduzco la palabra clave, que en este caso podría ser una prótesis, puedo encontrar elementos como puede ser el de una pierna completa para poder desarrollar o para poder cubrir esta necesidad, una mano, ahora definiré cuáles son estos formatos de mano, férulas impresas y en este caso las protecciones son una nueva vía debido pues, a esta razón de la pandemia que estamos sufriendo, ya que la protección de contagio también es necesaria en muchos de los ámbitos, sobre todo si una persona con dependencia tiene que empezar una actividad en una fase de desescalada, pues que también tenga una pequeña protección. Vale, las prótesis 3D, digamos que son todo un conjunto de elementos que están impresos en 3D y a priori podríamos decir que no serían válidos porque se romperían muy fácilmente debido pues, a un peso o a un esfuerzo. Entonces, lo que sí que hay que considerar en este caso es que las opciones de pago superan con creces el coste de una impresión 3D en este caso. El de una pierna, realmente no son todas las piezas hechas en 3D, hay algunas que están hechas con acero, sobre todo lo que es el tubo de aluminio dentro, y podríamos meternos dentro de lo que es el modelo de proyecto y veríamos cómo está especificado. Pues entonces todas estas piezas están hechas en 3D, soportan todos los esfuerzos, pero la que más esfuerzo se lleva del peso es un tubo de acero o aluminio para poder, para que no se rompa todo, evidentemente. Pero digamos que también tenemos que contar pues, que es algo pues, llamativo en cuanto a podemos usarlo y en el caso de que se nos rompa podríamos imprimirlo otra vez, etc.
Las prótesis de brazo, al igual que las prótesis de pierna, por cierto que las prótesis de pierna son mucho más complicadas que las prótesis de un brazo o una mano, las prótesis de un brazo, en este caso estamos empezando a través de lo que es una serie de iniciativas que ya se están llevando a cabo, como puede ser la de Ayúdame 3D. En Ayúdame 3D nos proporcionan 3 casos de uso. En este caso tiene que ser siempre una adaptación en cuanto a lo que es la edad de la persona. Si es un niño pequeño, tiene que ser un formato pequeño, porque entonces hay que reducir los tamaños. Si es una persona adulta, habría que aumentar los tamaños, etc. Entonces, existe una complicación, pero también existe un formato en el que tú puedes establecer las medidas y estas medidas poder adaptarlas a lo que es el proceso de construcción. Cosa que no podríamos si tuviéramos que comprar una prótesis en una tienda. Tendrían pues, un catálogo, tendrías que establecer tú cuál es la medida. Pero en este caso, al ser impresa en 3D, digamos que es un prototipado rápido y en el caso de que no nos funcionaría o que no nos funcionara, podríamos hacer otra. En este caso, las prótesis de brazo, aquí nos proporcionan 3 modelos. Uno que es el de la muñeca, es decir, que el agarre de lo que es este brazo lo haría a través de un movimiento de una articulación, en este caso sería la muñeca, y entonces la mano podría hacer una acción de agarre con estos dedos de aquí que son flexibles a través de lo que son una serie de cuerdas o de hilo de pescar para poder hacer o para poder extender lo que son las articulaciones. Hay otro modelo que es el del codo, es decir, tendría la articulación con el codo y ese movimiento haría el agarre del brazo, y otro modelo que es el del hombro. Entonces, nos podemos meter en la página web y a partir de ahí nosotros podríamos ver cuáles son todos los modelos que se pueden realizar. Entonces, imprimiríamos las piezas y estas piezas pues las podemos ya introducir dentro de, bueno, pues el caso de uso concreto. Ya digo que existen muchas opciones. Aquí, si pusiéramos la palabra prótesis, tendríamos todas estas opciones, pero la que nosotros estamos utilizando actualmente, digamos, es la que más nos convence para poder desarrollarlo sin ningún tipo de problema. Las férulas también son un formato interesante, dado que en cuanto a lo que son protecciones se refiere, o en cuanto al sanitario, en cuanto a... tienen que ser un modelo adaptado a la persona. Entonces, ¿qué mejor que coger e imprimirla en 3D en función de lo que son las distancias, de lo que puede ser la mano o de lo que puede ser la edad de la persona? En este caso, es un modelo plano, y este modelo plano lo que hay que realizar es una capa de calor, y sobre esa capa de calor se puede doblar toda la estructura para poder adaptarla a la forma de la persona. En este caso, pues, si fuera esta de aquí, tiene un hueco para poder hacer pasar lo que es el dedo, y con unos velcros se pueden fijar y entonces desarrollar lo que es esta pequeña prótesis o esta pequeña férula. A ver, por abajo. Y por último tenemos las protecciones en este caso, las protecciones en este caso son las viseras protectoras para EPIs en centros y hospitales, y otro apartado para mascarillas. Estas también son imprimibles en 3D y nos ofrecerían el mismo resultado que nos podrían dar en cualquier otra tienda. Vale, estos son los proyectos que se están llevando a cabo. En este caso son varias categorías, pero dentro de cada categoría existen distintos formatos diferentes para poder poner a trabajar. Y estas son propuestas y soluciones que nos proporcionan de otras asociaciones o de otras iniciativas. En este caso empezaríamos por Careables. Careables, que es una plataforma que también hace una recopilación de proyectos, y esta recopilación de proyectos está orientada solamente a estas necesidades. Entonces, a diferencia de lo que podría ser un proyecto como el de como en Thingiverse, empezar a buscar sin saber muy bien qué es lo que nos podemos encontrar, esta de Careables nos pueden dar distintos casos de uso, pues, para poder utilizar para gente con este tipo de necesidad. Pues, por ejemplo, una adaptación para que una persona sin esta
articulación o mano, pues pueda ir con la bici. O para cubiertos, para poder desarrollar todas estas actividades simplemente con el concepto de que tiene que ser para una persona con este tipo de necesidades, ¿vale? Entonces, aquí veríamos una serie de proyectos, buscaríamos cuál es el que más se adapta o cuál es el que querríamos imprimir, porque casi todos son impresos en 3D. Si no son impresos en 3D, serían hechos con una máquina láser, con una máquina CNC, y luego puede haber algunos que tengan incorporados una electrónica adicional para poder desarrollar distintos movimientos o programarlos o automatizarlos, ¿vale? Pero digamos que Careables ofrece unas buenas alternativas para poder desarrollar este tipo de necesidades. Pues, por ejemplo, en este caso de aquí tendríamos el de un cepillo de dientes, pues eso, con una mano, como una especie de adaptador para poder desarrollar esta necesidad. Vale. Y vamos con la siguiente, que también es una recopilación. En este caso, ASEM. ASEM, Federación Española de Enfermedades Neuromusculares. Entonces, la Federación ASEM no hace o crea un repositorio de proyectos que puedan ser complicados en este sentido, pero sí que están muy relacionados con cuáles son todas las necesidades. Uno de los apartados que nos falla en todo este proceso es definir todos los tipos de necesidades que existen. Y los tipos de necesidades que existen no lo pueden saber mejor sino profesionales que se dedican plenamente a ello. Entonces, aquí dentro podemos buscar cuáles son todas las publicaciones, cuáles son todas las opciones que existen, y ahora os voy a enseñar un PDF en el que vamos a poder ver cuáles son los modelos que podemos replicar dentro de lo que son esta categoría de proyectos. Entonces, voy a ver un momentito acá. Vale. Bien. Un momentito. Acá. Vale. Entonces, aquí ASEM ha hecho una recopilación de un conjunto de proyectos que, bueno, hasta aquí es toda una introducción, pero a partir de la página número 18 podemos ver cuáles son los típicos elementos o dispositivos que necesita una persona para poder llevar a cabo pues, su actividad, en este caso la alimentación. Cubiertos adaptados, cuchillos protegidos, tipos de plato. Es decir, existe toda una recopilación en el que estos estarían a la venta dentro de lo que es un comercio totalmente especializado para ello, pero también se podrían realizar dentro de lo que es un entorno maker. En este caso, pues podríamos establecer pues, cuáles son las camisas adaptadas, una chaqueta desmontable, tanto productos como de vestimenta, para el calzado, apoyos, seguridad, apoyos para bañarse. O sea, todos estos elementos, hay algunos evidentemente que se pueden imprimir o que se pueden desarrollar dentro de lo que es un espacio Fab Lab o Maker, pero hay otros que no tanto, porque evidentemente, pues bueno, si es una silla completa en la que necesitamos pues trozos de metal, no. Pero muchos de ellos sí que tienen muchos apartados que sé que son útiles y que no tenemos por qué, o sea, no podemos quizás ir a buscarlos en una tienda de comercio habitual. Entonces, todas este tipo de necesidades, a menos que vayas a una tienda especializada, puedes encontrarlo. En cambio, si también lo buscas con el formato de proyecto que estamos estableciendo, podría ser una de las grandes alternativas, además que podría ser de un bajo coste. Puede servir tanto para la movilidad como ayudas para la conducción, para niños, etcétera, para transferencias. Este es muy importante porque hay muchísimas personas que solamente con una pequeña ayuda pues pueden incorporarse para hacer su actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este documento, que tiene 244 páginas, tiene muchísimas pequeñas artilugios, como puede ser un soporte para Tetrabric, todo este tipo de cosas que hacen la vida más fácil. Entonces, podemos facilitar en muchos aspectos la vida de una persona
pues que tenga una serie de dificultades, pues teniendo estas oportunidades o estas alternativas. A ver. En el siguiente tenemos el proyecto Scornabot. El proyecto Scornabot, digamos que es el proyecto que está realizándose en robótica educativa, que es abierto y libre para aprender electrónica y programación. Entonces, este proyecto lo estamos relacionando con los de aquí arriba en cuanto a control del entorno. Es decir, podemos aplicar tanto el proyecto de un robot para poder realizar el proyecto de asistencia a la accesibilidad. Tanto con el robot como con el Makey Makey. El Makey Makey ya os he contado en qué consiste, que es un dispositivo que replica en el teclado los elementos de conducción externos para el desarrollo de actividades STEM. Y por último, en este... Uy, vaya, me he ido. Un momentito. Arasac es, digamos, Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. Son las siglas del grupo aragonés que está desarrollando unos elementos de software que ya se están implementando dentro de algunos centros para poder desarrollar actividades de este tipo. Entonces, lo bueno que tiene es que están todos los recursos abiertos aquí dentro y podemos hacer o buscar el software que pueden utilizar para poder realizar actividades en aulas, como puede ser en educación especial. Tienen varios softwares de distinto tipo, entonces podríamos ir a la sección de descargas o la de software en concreto y tendríamos estos dispositivos. En este caso sería AraWorld o AraSuite, que también lo llaman de esta forma. Es como una serie de recursos para poder desarrollar actividades con niños, digamos, de forma gráfica y relacionarlo con palabras. También tenemos el proyecto TICO, que el TICO también lo hemos utilizado para hacer un control de accesibilidad en cuanto al PC, es decir, lo mismo que habíamos hecho con el móvil para poder controlar desde una especie de agente externo o botoneras el móvil, lo haríamos también a través de este programa que está aquí abajo, que se llama TICO, proyecto TICO. Entonces, aquí tendríamos todo el software necesario, pero más que en toda esta cuestión donde existen todos estos materiales, que los podemos descargar, ya os digo que es totalmente gratuito, podemos ir también al canal de YouTube que explican todo explican cómo instalarlo, explican cómo realizar cada una de las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podríamos meternos en YouTube, Arasac, y aquí lo tendréis. Presentación Arasac, portal aragonés de comunicación aumentativa, y todos estos recursos están muy bien explicados para poder desarrollar dentro de una clase con gente o con alumnos con este tipo de discapacidades. Entonces, podéis ir a la lista de reproducción y aquí tendríamos un montón de recursos, cosa que no disponemos de forma habitual. Es decir, Arasac se dedica a proporcionar este tipo de recursos para profesionales y que además los pueden poner a prueba dentro de lo que es su actividad y lo tendríamos aquí disponible. Tenéis tanto las actividades como los procesos de instalación y distintos formatos de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. A ver. Ok, vamos para atrás. Ahí. Vale. Entonces, todos estos elementos que he ido comentando, podemos juntarlos todos para poder desarrollar distintas iniciativas y distintas propuestas. El tipo de proyecto también tiene un grado de dificultad asociado, es decir, no se puede hacer todo lo que se quiera, evidentemente, sino para ello tendríamos que ir a una persona especializada o a algún comercio que nos dé respuesta a una oferta para ello, pero
vamos a definir los proyectos en cuanto a los grados de dificultad. Los más asequibles son aquellos que solo requerirían de un diseño 3D de pequeño tamaño y sin electrónica. Si lo podemos imprimir en 3D o lo podemos recortar o lo podemos crear con una máquina láser, sería un proyecto muy asequible. Luego tendríamos los proyectos medianos en los que sí que tendríamos una electrónica básica de fácil programación y fácil incorporación. En este caso podríamos estar hablando de un ejemplo en el que podríamos automatizar la puerta con la voz, en el caso de que si una persona quisiera salir y en vez de tener que desarrollar todos los movimientos para poder salir, podríamos automatizar la puerta con un simple motor. Y entonces, ahora mismo que tenemos todos los elementos de Alexa, Amazon, Google y demás, podríamos decir, Alexa, abre la puerta, y entonces, de una forma fácil, poder desarrollar este tipo de actividades sin tener que dejar haciendo un sobreesfuerzo a la persona que necesite o requiera. Y luego están los proyectos grandes, que ese sí que sería el mayor de los problemas, porque evidentemente no hay tanta gente dispuesta a invertir, o por un lado, dinero o mucho tiempo, siendo que no le van a pagar por ello. Entonces, en este caso estarían todos estos elementos que podrían estar relacionados con desarrollo de aplicaciones o elementos que soportan mucho peso. Cuando digo que soportan mucho peso es que son, por ejemplo, máquinas que ya no pueden ser utilizadas con piezas impresas en 3D debido a los esfuerzos que tienen que soportar, y que pueden ser de hierro, que pueden ser de distintos elementos que no se encuentran de forma habitual en cualquier sitio, en cualquier taller. Entonces necesitaríamos de gente o un grupo de personas especializada. Vale. Y bueno, entonces, habiendo ya hecho todo un repaso de todo lo que vamos o de todo lo que estamos haciendo en este enfoque, Make It Special, tenemos aquí 3 apartados. Bueno, en este caso sería uno en el que explicamos cuál es el proyecto y cómo se puede colaborar dentro del proyecto. Colaborar quiere decir que puedes participar con un proyecto o una idea o una iniciativa, y puedes darle aquí a donde pone únete al proyecto y rellenar un formulario. Y en este tercer apartado, una convocatoria de ideas en el que se van a poner en una oferta para una hackathon, y esta hackathon, de las propuestas que se envíen, se van a proponer o se van a desarrollar para ponerlas en el catálogo de proyectos. Entonces, si accedemos al catálogo de proyectos, tendréis documentados todos los proyectos que se están llevando a cabo y que he explicado en toda esta presentación, desde el control adaptativo hasta lo que son los sistemas de protección, material educativo, control del entorno, que iremos, de hecho, avanzando. Y luego tenéis una zona blog donde también iremos publicando todas estas novedades. Entonces, ahora sí que me gustaría que entre todos pudiéramos desarrollar un modelo de aplicación, cuál sería nuestro formato de idea y cómo lo podríamos establecer. De hecho, para ello os voy a definir cuál o cómo vamos a realizar esta propuesta de ideas. Para el proceso de definición de una necesidad, digamos que vamos a establecer 4 puntos muy básicos. En este caso sería cuál es la dificultad o enfermedad, en este caso que podría ser algo físico o no. Ese sería el primer punto, cuál es la dificultad a vencer. La segunda pregunta sería en qué entorno se suele realizar la actividad, y en caso de aplicarse en diferentes entornos, definir el tipo de portabilidad. Quiere decir, el tipo de portabilidad es si se puede llevar desde un lugar a otro. Entonces, el tipo de portabilidad, pues si es algo muy grande, evidentemente no puede estar en un caso de uso exterior, por ejemplo, o si necesitara un wifi, pues entonces tendría que estar conectado siempre a una red, este tipo de cuestiones. Y luego uno que es el que yo creo que es el más importante, es el producto adaptable. Si todas las necesidades son variables en caso de la persona. Entonces, si no la podemos adaptar,
realmente tendríamos un proyecto pues, a mitad, porque solamente definiríamos un rango muy concreto definido. Entonces, cuando definimos un producto adaptable, también podríamos pensar en los materiales que podríamos utilizar para poder llevar a cabo este modelo. El producto adaptable conlleva también un diseño a lo que se le llama paramétrico. Cuando decimos paramétrico es que si nosotros queremos que las medidas se hagan más cortas o más grandes en función de una serie de parámetros, tendremos que tenerlo en cuenta previamente a lo que sería el desarrollo del proyecto completo. Si no, solamente tendríamos un caso de uso y el caso de uso único pues solamente estaría, es decir, estaríamos añadiendo una complicación para las siguientes personas que quisieran replicarlo. Entonces, ahora vamos a hacer esta actividad. ¿Qué os parece? Planteamos una necesidad, elaboramos un contenido y nos la mandamos al enlace que os pongo a continuación. ¿Estáis con ganas para ello? Vale, no escucho a nadie. A ver. Sí. ¿Sí? A ver, entonces, ¿os parece si definimos un modelo o propuesta de idea? Y entonces vamos a plantearlo para ver si en conjunto podemos sacar algún tipo de iniciativa. ¿Sí? Yo espero que sí. A ver, vamos a definir un proyecto y vamos a mandarlo a una convocatoria de ideas. Entonces, si nosotros estamos viendo una necesidad día a día y que alguna vez nos ha ocurrido que podríamos llevarla a cabo o que podríamos buscarle una solución, entonces aquí es el momento en el que podemos definirla y podemos enviarla. Tenemos un plazo de presentación del 26 de abril al 29 de mayo y entonces ahora mismo quedan, me parece que 11 días, así que podemos empezar a trabajar en ello. La publicación de las ideas seleccionadas sería el 8 de junio y entonces cada uno pues, aportaría pues, una pequeña idea para poder desarrollar en este contexto. Así que por eso os animo a que cumpláis, o sea, que rellenéis el formulario para participar en la iniciativa y bueno, ya toda la información la tenéis en la página web.